Hola a todos, bienvenidos a este webinar Facebook Live. El objetivo del panel de expertos que nos reúne hoy aquí, bueno, pues es el análisis conjunto de algunas cuestiones relacionadas con el sector de los lubricantes en el transporte pesado, visto desde distintas áreas geográficas. Para ello nos van a acompañar tres profesionales que, bueno, les voy a presentar a continuación. En primer lugar está Ítalo Genaro Velázquez Valerio. Él es ingeniero industrial con más de 30 años de experiencia en el sector de los hidrocarburos. También es ingeniero de lubricación. Desempeña el cargo de coordinador técnico comercial en lubricantes en Repsol Perú. En segundo lugar, también contamos con la presencia de Juan José Dutari. Él es propietario de la empresa Monroe International Group. Es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, también del Consejo Empresarial Logístico y con respecto a la Asociación de Transporte de Panamá, Atracapa, él es asesor de la Junta Directiva. Y en tercer lugar está con nosotros José Manuel González. En este caso contamos con la presencia de un asesor técnico distribuidor de Scania Perú. Él da soporte técnico a carrocerías, buses, camiones, motor industrial, marino y minería. Y bueno, en último lugar estoy yo, mi nombre es Alejandra Alcaide, yo trabajo en el departamento técnico de Repsol Lubricantes, soy ingeniero industrial y llevo más de 15 años trabajando en asistencia técnica a clientes en el área de automoción y colaborando en el desarrollo de nuevos productos lubricantes. Las cuestiones que queremos plantear están relacionadas con la experiencia en el uso de lubricantes en vehículos pesados. Estarán enfocadas a la normativa en términos de calidad, viscosidad y prestaciones. También queremos hablar de la influencia que tiene en el aceite tanto los combustibles como los sistemas de posttratamiento incorporados en este tipo de vehículos para reducir la contaminación en el medio ambiente. En Repsol somos conscientes de lo importante que es garantizar que los motores de vehículos pesados trabajen en las mejores condiciones. Por ello, consideramos que es fundamental asegurar una adecuada lubricación a través del análisis del aceite usado en servicio. Actualmente, nuestros principales clientes de este tipo de motores son flotas de transporte urbano, ya sean autobuses, urbanos e interurbanos, flotas de maquinaria que gestionan la recogida de residuos, maquinaria ferroviaria, ferrocarriles, transporte de mercancías de largo recorrido, etcétera. En nuestros laboratorios en Repsol en España se analizan aproximadamente una cantidad en torno a 2.500 muestras de aceite usado procedente de este tipo de vehículos. Esto principalmente permite a nuestros clientes mejorar el rendimiento y productividad, optimizar los periodos de cambio, de drenaje, reducir los costes de mantenimiento, puesto que analizar el aceite usado es una herramienta que permite predecir posibles averías o fallas en los motores. Nuestro compañero Ítalo, con una larga experiencia en este sentido, nos va a añadir información al respecto de este punto y también nos va a comentar su experiencia en Perú. Es verdad, hay cierta experiencia, ¿no? Aquí en Perú hemos siempre dicho que el análisis de aceite usado es una herramienta de diagnóstico que ayuda mucho más a la máquina que buscar objetivos como extender la vida entre cambios. Yo creo que para cualquiera es mucho más importante cuidar la máquina, que es lo más costoso en realidad, ¿no? ¿Cuál consideras que son las más comunes en los análisis que realizáis en Perú? Mira, nosotros procuramos partir de lo más importante, que es analizar las propiedades, ¿no? En especial de la fluidez del aceite. Cualquier modificación de la viscosidad, ¿no? Podría ser alarmante. Debe permanecer constante. Si es muy notorio el cambio, habría que hacer algunos ensayos adicionales. Nosotros
Ya tenemos establecido un paquete de ensayos para cada tipo de componente mecánico, ¿no? Esto lo hemos ordenado desde el principio, ya tenemos muchos años, con SGS, que es el laboratorio que viene haciendo esta práctica, ¿no? Con nosotros. Y somos nosotros los que les damos sugerencias, ¿no? Para poder obtener la información que ayude a determinar el estado del aceite. Otra prueba importante es el TAN o el TBN, dependiendo si es un aceite de motor o si es un aceite para otra aplicación industrial, ¿no? El número total de acidez y el número total de basicidad es importante para poder conocer cómo está trabajando en el caso del TBN, si hay una reserva alcalina suficiente para que no se presente el desgaste corrosivo en los motores. Y el TAN es importante, si bien son ácidos débiles que se forman dentro de los circuitos, es necesario también ir conociendo cómo se va incrementando en el tiempo. En buena cuenta, la contaminación es un indicador muy importante para predecir fallas, ¿no? Otra importante determinación de contaminantes son los sólidos, la humedad, que también es importante determinarla, ¿no? Y cuando acudimos a una técnica que es el ISO 4406, podemos proporcionar inclusive un recuento de partículas. Es importante, como decía yo antes, orientar al laboratorio para que dentro del reporte, ¿no?, se agrupe los elementos de plomo, cobre y estaño, de manera que sea fácil la detección, ¿no?, de cualquier anomalía que tenga que ver con estos cojinetes de bancada o de estaño, ¿no? Bueno, no sé si Alejandra tienes alguna otra consulta o cualquier otra persona que quiera hacer alguna consulta, con el mayor gusto. No, está perfecto. Muchas gracias. Nos queda claro que los análisis son muy similares a los que realizamos aquí. La viscosidad es el parámetro fundamental, después la acidez y la basicidad a través de TAN y TBN y, por supuesto, los metales de desgaste, que son los que nos van a decir, bueno, cómo es el estado del motor, si está habiendo desgaste, posible desgaste en los cojinetes de bancada, en otros elementos del motor, etcétera. Ya que contamos con la presencia aquí de Juan José, nos gustaría que nos pudiera comentar si realizan en alguna ocasión este tipo de análisis en alguno de los vehículos de su flota. Juan José. Gracias, Alejandra. ¿Qué más puedo decir después de una presentación tan elocuente como la que hizo Ítalo? Realmente sí, nosotros por práctica hacemos pruebas y tal como lo dijo Ítalo, realmente no es nada más para comprobar las propiedades del lubricante lo utilizamos como una herramienta para saber el estado del motor. Realmente una prueba de aceite bien hecha te revela mucho y no nada más bien hecha. Un profesional tiene que traducirla y ponerla en palabras sencillas para saber en dónde está el problema del motor o dónde puede estar el posible problema del motor. Sí, nosotros hacemos como parte preventiva de nuestros mantenimientos, hacemos pruebas de aceites de motor. Consideramos que es una herramienta sumamente eficaz y creo que las razones ya claras las explicó Ítalo. Gracias. Muy bien. Y en estas pruebas de aceite, ¿cuántos vehículos más o menos son sometidos a este tipo de pruebas de análisis de aceite usado, como hemos mencionado? Nosotros, todos los vehículos pasan una vez al año por ese análisis, todos los equipos. Hay equipos que pueden pasar 2 veces al año el análisis. Va a depender del tipo de operación que tenga el vehículo y el tipo de mantenimiento que le hayamos hecho. Si en algún caso hemos abierto el motor, ya sea por arriba o por abajo, obviamente ese equipo va a tener un análisis un poquito más seguido. Pero todos los equipos, por lo menos una vez al año, pasan el análisis.
Y bueno, nos gustaría saber si José Manuel puede añadirnos algo más a este respecto, desde el punto de vista del fabricante del vehículo, de Scania. Sí, Alejandra, sí, gracias. Efectivamente, el trabajo de las análisis de aceite es un paso muy importante que se tiene que seguir. Para nosotros como Scania, que eh, unimos la venta del vehículo, del producto, un contrato de mantenimiento. Y eso significa que nosotros colocamos un equipo técnico, ¿no?, en la casa del cliente. Estamos cerca con el cliente, nosotros nos hacemos cargo de todo el mantenimiento. Y entonces, de esa manera, para conseguir, ¿no?, una confiabilidad sobre nuestro producto, tenemos que hacer estos trabajos de obtener las muestras, enviarlas al laboratorio y, de acuerdo al resultado de los análisis de aceite, tomar nuevas medidas. Así que todas las características que mencionó Ítalo para nosotros se vuelven ventajas. Ventajas porque protegemos y optimizamos toda la cadena cinemática del producto de Scania. Hablamos de cadena cinemática, hablamos del motor, de la caja, de los ejes, de los mandos finales, ¿no? El obtener la información de los análisis de aceite permite optimizar los intervalos, porque cada condición geográfica, las mismas aplicaciones del cliente, ¿no?, o las condiciones propias de la operación, van a diferenciar entre una operación y otra, ¿no?, el correcto intervalo. Con la ayuda de los análisis de aceite, también obtenemos minimizar el consumo del aceite de los componentes, el consumo mínimo del combustible. Así que estos análisis de aceite nos permiten también analizar los contaminantes, desgastes, para nosotros desprender las correcciones necesarias con el firme objetivo de maximizar la vida útil del equipo. Así que también somos nosotros como clientes con Repsol, ¿no? Si el cliente no cuenta con los recursos para hacer un trabajo de mantenimiento, es ahí donde entramos nosotros a tallar. Muy bien, muchas gracias, José Manuel. Bueno, y a veces ocurre que en el análisis de aceite, bueno, podemos detectar que quizás el aceite que se ha utilizado no sea el correcto y entonces hayan aparecido fenómenos de oxidación, por ejemplo, antes de tiempo, antes de lo que podríamos esperar. En esas ocasiones ocurre que el aceite utilizado no es el adecuado y muchos clientes, muchos usuarios a veces no saben exactamente cuál puede ser el aceite adecuado para sus vehículos. De ahí la importancia de los niveles de calidad y de las homologaciones, que además están en continua evolución. Por eso queremos pasar a la siguiente cuestión, ya que bueno, la continua adaptación de los motores a estas normas de emisiones contaminantes pues llevan a la evolución de toda esta normativa que aplica a los lubricantes. El organismo americano API ha desarrollado dos nuevas normas denominadas API CK4 y FA4 para los motores diésel de 4 tiempos. Cabe destacar, por supuesto, las ventajas en ahorro de combustible que representa la utilización de lubricantes que cumplen esta normativa. Pasar de una norma API CJ4 con viscosidad SAE 15W40 a un aceite con normativa CK4 10W30 puede representar un ahorro de combustible de hasta 0,9 litros cada 100 kilómetros, lo que se traduce en casi 1 litro de ahorro de combustible cada 100 kilómetros recorridos, teniendo en cuenta, por supuesto, el tipo de vehículo, el tipo de uso, el terreno, la conducción, etcétera. Y además, el paso de un aceite CK4 a un lubricante FA4, en ambos casos con la misma viscosidad, SAE 10W30, puede dar un ahorro de combustible extra de casi 0,5 litros cada 100 kilómetros. Nos gustaría también que los usuarios sean cada vez más conscientes
de las peculiaridades de esta nueva normativa, API FA4, puesto que solo se puede aplicar a aquellos motores que están preparados para unas viscosidades muy bajas en los cojinetes del cigüeñal. Este es un aspecto crítico que aquí nuestro compañero Ítalo nos va a poder comentar los detalles de este dato de viscosidad crítica, de este parámetro denominado HTHS. Sí, el HT, el HS, gracias Alejandra, es del inglés, ¿no? High temperature, high shear, ¿no? Alta temperatura, alto corte. Y yo lo que les puedo comentar, Alejandra, es que el HT, el HS, que usualmente se viene empleando, es el que tiene 3.5 centipoise, esa es la unidad de medida de la viscosidad a 150 grados Celsius. En el caso de el API, nivel API FA-4, este HTHS se sitúa más o menos entre 2.9 y 3.2 centistock, o sea, es un poquito más bajo que el usual, ¿no? Que el que se viene empleando actualmente con el CK4. Por lo tanto, ¿no? Está diferenciado de alguna manera y creemos que pues todavía no se asienta la idea de utilizar el FA4 en vehículos de generaciones anteriores a la actual. Vale decir que podríamos tener inconvenientes de desgaste, ¿no? O de ciertas fallas cuando se utiliza este nivel API FA4 en vehículos antiguos. La recomendación es, si estamos en un lugar donde el combustible tiene 50 partes por millón y estás con modelos todavía de la generación anterior, vale decir, estamos en un Euro 3, ¿no? Con la justa es un Euro 4, es preferible, si estás en 50 partes por millón, no utilizar este nivel, seguir con el nivel API. Si venías usando el CI4, pasar al CK4 puede ser riesgoso, porque el CK4 tiene un menor nivel de reserva alcalina, por un lado. El CI4 se mantiene en un nivel de hasta 10 de reserva básica, ¿no? Entonces, es preferible, si el combustible está con 50 partes por millón por encima de eso, no utilizarlo. Y si está hasta 50 partes por millón, tendríamos que solicitar una sugerencia del fabricante, ¿no? Hay que consultarlo con el fabricante y ver si es factible utilizarlo. Entiendo que en algunas partes de Latinoamérica todavía se siguen manteniendo niveles de azufre alto. Y entonces están también con generaciones de vehículos que todavía no se han modernizado. No convendría pasar a este nivel superior que es el API CK4. Es la sugerencia y es lo que hemos podido observar aquí, porque hemos visto que los competidores han lanzado su CK4 cuando el combustible estaba por encima de 50 partes por millón y no han conseguido los beneficios que supuestamente se logra con este nivel, ¿no? Entonces, reiterando el tema del API F4, ¿no? Se fabrican con un grado de viscosidad bajo para las nuevas generaciones de motores diésel de algunos Original Equipment Manufacturer. Pero eso ha sido siempre con el objetivo de maximizar la economía que tú has descrito bastante bien en antes, Alejandra. No sé si hay alguna cosa que pueda yo añadir, con el mayor gusto. No, está perfecto. Yo creo que con esto los usuarios que nos están viendo les quedará claro que la calidad API FA4 es la más exigente en términos de lubricación, en términos de ahorros de combustible, pero que no siempre se puede utilizar en cualquier motor. Siempre hay que comprobar con el fabricante si se puede utilizar lubricante con esta última normativa.
En Repsol ya estamos trabajando en formulaciones que cumplan estos requisitos, pero en el mercado europeo hasta ahora la demanda de este tipo de aceites API y FA4 es muy pequeña. Con respecto al ahorro de combustible, lo que sí hemos llevado a cabo es un proyecto para evaluar el impacto real de aceites con menor viscosidad. Como habíamos mencionado, el ahorro de combustible depende mucho del tipo de vehículo, del tipo de terreno, de las condiciones de conducción. Sin embargo, en este proyecto, que es una flota de transporte urbano, es una prueba real. Varios autobuses de la ciudad de Valencia han estado circulando. El proyecto ha durado varios años y se ha monitorizado el estado del aceite y cuantificado el consumo de combustible en 40 autobuses. De estos 40 autobuses que han participado en la prueba, 10 de ellos son modelos Scania N230. Nos gustaría, ya que contamos con la presencia de José Manuel, que nos pudiera comentar desde Scania cuál es su punto de vista acerca de estas normativas de calidad API, de la propia normativa que tiene Scania, que nos pueda hablar de la normativa Scania LDF4, si existe alguna normativa quizás posterior o más nueva a Scania LDF4. José Manuel. El aceite de base API del grupo 3, esos aceites de base del grupo 3 ofrecen un excelente equilibrio entre propiedades antioxidantes, viscosidad y volatilidad, y constituyen la base de algunos de los lubricantes aprobados por Scania. El grupo 4, aunque presenta varias propiedades muy interesantes, no se utiliza habitualmente como aceite de base a causa de su elevado precio. Sin embargo, es ideal para la formulación de aceites con una viscosidad muy baja, como el SAE 0W20 o 5W20. También se utilizan en la formulación de aceites para la transmisión de alta calidad. A mayor índice de viscosidad, menos varía la viscosidad con la temperatura, lo que es deseable. Los aceites de base con un índice de viscosidad elevado superior a 120 son los más recomendables. Las especificaciones actuales de la ASEA, los aceites de ASEA E9, tienen un comportamiento similar a los aceites E7, pero son aceites con un bajo contenido de SAPs, ceniza, sulfatada, fósforo y azufre. Aunque todos estos aceites ASEA o API puedan proporcionar una lubricación correcta a los motores Scania, no estarían optimizados para estos motores y no ofrecen el nivel de protección ni el rendimiento adecuado en todo el intervalo de aceite. En cambio, los aceites de Scania y los aceites que nosotros homologamos, ¿no?, sí cumplen esta recomendación. Efectivamente, Scania homologa los aceites y utiliza los términos LDF y Low H, que son actualmente los estándares de Scania. El significado del LDF es un estándar de prueba Long Drain Fill, que significa que el aceite se han realizado pruebas al doble del kilometraje recomendado. Y en los resultados y las investigaciones que hemos realizado, ¿no?, prácticamente nos da la confiabilidad de que el aceite efectivamente cumple esa exigencia. En Low Ash, para nuestro mercado no comercializamos. ¿Por qué razón? Porque tendría que estar equipado el motor con filtros de partículas, ¿no? Y que por el momento nuestro mercado no traemos en los productos de Scania filtros de partículas. Si fuera así, usaríamos el Low Ash y Repsol nos tendría que proveer este tipo de aceite. Ahora, el formular correctamente, o mejor dicho, el colocar el aceite que nosotros recomendamos para cada tipo de motor, y se han realizado numerosas pruebas, y esto es algo real, ¿no? Logramos un 2.7% de ahorro de combustible usando el aceite correcto, y no cualquier aceite genérico. Muy bien, muy claro, José Manuel. Muchísimas gracias. Nos gustaría también preguntar su opinión a nuestro compañero Juan José. No sabemos si los últimos vehículos incorporados en su flota, alguno de ellos tiene requisitos API FA4.
o requisitos No, Scania. sí, no, pero realmente después de haber escuchado a José Manuel, creo que entre mis cosas por hacer va a ser comprarme un motor Scania. Me parece muy bueno y realmente eh, estoy interesado en saber. No, nosotros acá, por algún tipo de regulación de las partículas de azufre, nosotros nos habíamos quedado con motores un poco viejos, ya la nueva regulación de las partículas de azufre sí nos permiten traer nuevos motores. Yo no lo he hecho y creo que voy a comenzar con un Scania. Gracias. Pero sabemos que el mercado en muchas ocasiones se guía por la viscosidad del aceite lubricante. Son igualmente importantes el grado de viscosidad y el nivel de calidad, homologación o normativa al respecto. Y como sabemos que el mercado se guía por las viscosidades, queríamos mencionar en este panel la tendencia de las viscosidades en el mercado, puesto que esto es una pregunta que quizás se hacen muchos usuarios. En Europa, en el mercado de lubricantes para vehículo pesado, el grado SAE 15W40 ha sido claramente el grado de viscosidad más utilizado, aunque en los últimos años ya venimos observando una transición cada vez más significativa hacia SAE 10W40, 10W30, 5W30 y ya mencionó nuestro compañero Juan José con anterioridad incluso los grados SAE 5W20 y 0W20 en motores y en vehículos muy modernos. Esta tendencia en viscosidades ha sido, bueno, pues mucho más rápida en el vehículo ligero, en coche, en vehículo de pasajeros, pero sí nos gustaría también comentar con nuestros compañeros cuál es la tendencia en viscosidades en sus mercados, cuál es el grado SAE más utilizado. En Perú, Ítalo, por ejemplo. Mira, acá en el Perú se ha casi normado el uso del 15W40, ¿no? En motores diésel. Antiguamente en vehículos gasolineros se utilizaba el 20W50 y el que usaba un producto más grueso te aplaudían porque decían que estaba bien, ¿no? Pero hoy día estamos viendo que las tendencias es a utilizar cada vez aceites más ligeros. Gracias, Ítalo. Y Juan José, ¿nos podrías decir algo del grado de viscosidad de los aceites más utilizados en vuestros vehículos en Claro, Panamá? acá también se, gracias. Acá también se maneja muy parecido a lo que habló Ítalo. Muy regular, 15W40 es prácticamente universalmente se está utilizando en casi en todos los carros. Para los equipos pesados más viejos se utiliza una numeración un poquito más alta. Y ahora que están entrando carros con nueva tecnología, pero todavía no han entrado, no ha llegado un volumen apropiado, grande, como para decir que hay un cambio. Así que pudiera decir que el 15W40 es el aceite más utilizado ahorita en Panamá. Juan José y José Manuel, perdón, ¿querrías añadir algo más sobre el grado de viscosidad de los aceites más utilizados en Escaña, en Perú? Gracias. A medida que aumenta la temperatura del aceite, disminuye su viscosidad. El aceite fluye más fácilmente, pero forma unas películas más finas. Para obtener un rendimiento óptimo del motor y la transmisión, la viscosidad tendría que ser la misma a cualquier temperatura. Y como esto es imposible, añadiendo modificadores de la viscosidad al aceite de base, se reduce el grado de variación de la viscosidad del aceite con las fluctuaciones de temperatura. La viscosidad del aceite se define a partir del grado de viscosidad SAE. Por ejemplo, el nivel SAE 30 hace referencia a un aceite monogrado sin modificador de viscosidad, con una viscosidad normal a una temperatura elevada pero excesivamente viscoso a bajas temperaturas. El nivel SAE 5W30 hace referencia a un aceite multigrado con un modificador de viscosidad, que presenta la misma viscosidad a temperaturas elevadas que el aceite SAE 30,
pero unas propiedades de flujo a baja temperatura mucho mejores. Los motores Scania están diseñados para funcionar sin problemas con aceites de baja viscosidad formulados especialmente, como por ejemplo SAE 0W20, que garantizan una excelente durabilidad del motor y a la vez un consumo de combustible inferior. Si utilizamos el aceite que recomienda Scania, ¿no? Y los aceites homologados por Scania, ¿no? En lugar de los aceites genéricos, y es algo que siempre voy a repetir, demostraríamos pues la ocasión de ahorrar combustible en un porcentaje muy importante. Muy bien, muchas gracias. Y vinculado a la extensión del periodo de cambio de vuestros aceites, ¿habéis probado o considerado en alguna ocasión el traspaso de un aceite mineral o sintético dentro de vuestra flota de vehículos? Pero claro que sí, he considerado. Nosotros tenemos que hacer una inversión en el cambio de flota y en ese momento que pensamos tener motores actualizados y utilizar los aceites sintéticos. Yo los utilizo en otras prácticas y la verdad que me inclino mucho por utilizarlos, pero ahorita mismo con los equipos que yo tengo, el aceite mineral me está trabajando muy bien. Creo que utilizar un aceite sintético no vendría a aportar nada pues, un valor agregado a la operación. Y es que la formulación del aceite lubricante es un tema muy complejo y lo que se consigue y lo que se intenta conseguir es, bueno, asegurar las prestaciones y durabilidad de los motores y hacer frente a las distintas condiciones de uso del vehículo y a las distintas condiciones y calidad de los combustibles, que es la cuestión que queríamos comentar ahora. Y es que el tipo de combustible utilizado es clave, tiene una gran influencia en el lubricante a utilizar en el motor. El fenómeno de dilución de combustible, en el caso de los combustibles líquidos, diésel, biodiesel, es la cantidad de aceite que puede pasar al cárter. Esto reduce drásticamente la viscosidad del lubricante, llegándose a producir importantes desgastes en las partes más importantes del motor. También el contenido de azufre que puedan tener estos combustibles, ya lo han mencionado algunos de nuestros compañeros, puede llegar no solamente a afectar a los sistemas de posttratamiento de gases de escape, sino también degradar el aceite por la celeridad de los ácidos que se pueden formar en la combustión. De ahí la importancia de los aditivos que aportan reserva alcalina, que son claves en este aspecto. En Europa, sin embargo, el contenido de azufre está limitado a niveles muy bajos de ppm y, bueno, no es tan crítico este parámetro de la reserva alcalina. Si queréis añadir algo más a este respecto, Ítalo. Sí, mira, gracias Alejandra. Yo quería añadir que efectivamente por eso, como decíamos al principio de esta reunión, el análisis de aceite usado también te determina dilución por combustible y es un contaminante muy serio, ¿no? Que te arroja, digamos, limita la vida dentro del motor y por ende puedes arriesgar un desgaste prematuro. El desgaste puede venir de otras maneras también, ¿no? Pero lo hemos tocado ya y si me permites, quería yo conversar con el resto sobre este asunto para ampliar un poco los conceptos que de repente nuestros amigos que van a escuchar esta conversación de amigos puedan tener más elementos de juicio, ¿no? Es verdad, en Latinoamérica todavía se sigue pensando que los aceites gruesos son los aceites de mejor desempeño. Eso está ya probado de que no es así. Cuando un motor está habituado a utilizar un aceite grueso, se vuelve pesado, consume más energía, consume más combustible, por ende, es más susceptible al desgaste, hay formación de hollín, el hollín es un abrasivo que desgasta los anillos del pistón y rápidamente se convierte en un motor ineficiente, en un motor que tiene pérdida de potencia y también comienza la
evaporación del aceite porque hay un punto de inflamación más bajo debido a la dilución. Entonces, una cosa jala la otra, ¿no? Si uno mantiene un motor en buen estado, con una buena compresión, estamos hablando de los motores diésel y de los motores en general, ¿no? Se puede mantener viscosidades de origen o desde que empieza de 0 kilómetros o después de un overhaul, ¿no? Viscosidades como el 10W40, como el 15W40. Cuando hablamos del 5W30, ya estaríamos hablando de un motor de generaciones póstumas, de generaciones actuales en muchos países modernos, en muchos países donde hay vehículos de reciente tecnología. Ya eso viene con post-tratamiento, con servicio, con catalizadores, etcétera, ¿no? Eso era lo que quería añadir, disculpa más bien. Muy bien, muchas gracias. Juan José o José Manuel, ¿os gustaría añadir algo más a este respecto sobre los combustibles? Sí, sí, por favor. El contenido de azufre en el combustible afecta a los motores por las emisiones de óxidos sulfurosos y desgaste corrosivo, causando daños prematuros en el motor. Hoy, por normas no gubernamentales, solamente pueden ingresar a nuestro mercado motores Euro 4. En el caso de Scania, nosotros estandarizamos traer motores Euro 5, ¿no? Pero mira qué tan importante es la cantidad de azufre. O sea, si nosotros comercializamos un motor Euro 5, significa que si el contenido de azufre en partículas por millón mayor a 2000, definitivamente va a causar un daño en el motor. Entonces, esto también acompaña a que el nivel de combustible también sea igual, de mayor calidad. En cambio, si retrocedemos un poco en los motores anteriores Euro 3, podrías utilizar aceite con un contenido de azufre mayor a 2000 partes por millón. Pero ¿qué sucede? Tienes que reducir drásticamente el intervalo de cambio de aceite, porque el aceite se va a ver sometido a esta gran cantidad de azufre que definitivamente lo va a dañar. Y acompaña porque también dañas el motor por el desgaste tan pronto, ¿no? Algo más que también me gustaría añadir es que esto del factor combustible es muy gravitante en el motor, ¿no? Porque no solamente es la calidad del aceite, la calidad del combustible, sino también el mantenimiento debido que se debe realizar en los depósitos de combustible. Tenemos los filtros, tenemos los conductos, los circuitos, pero si no garantizamos en el mantenimiento, ¿no?, que ese combustible que está almacenado, no se limpie adecuadamente los depósitos de combustible, toda esta suciedad que va a tener que ser bloqueada por el filtro, y un filtro bloqueado prematuramente también va a generar mal funcionamiento en el motor, ¿no? Ahora, tocando el tema de la combustión del motor. Efectivamente, los gases de la combustión salen al exterior a través del sistema de escape, pero sí o sí va a pasar una cierta cantidad, y es algo normal, que pase al cárter. Pero esa cantidad que pasa al cárter, que también es regulada, ¿no?, que es mínima la cantidad que pasa a través del cárter, es ahí donde el aceite también tiene un significado importante por sus propias propiedades para impedir que esto no dañe el motor, ¿no? Esa es mi intervención, Alejandro. Muy bien, muchas gracias, José Manuel. Juan José, ¿te gustaría añadir algo más sobre el punto de los combustibles? Es evidente que el azufre toma un papel muy protagónico en esto. Y de acuerdo a la cantidad de azufre que contenga el diésel, es que nosotros vamos a decir que
qué aceite le vamos a poner a los motores. Obviamente también dependiendo de esa regulación, nosotros vamos a decidir qué motores vamos a adquirir. Gracias a Dios en Panamá sí han pasado una regulación en que el diésel tiene baja parte de azufre por millón y ya podemos adquirir nuevas tecnologías. Es por eso que estoy enfilándome a ver los Scania. Gracias. Bueno, pues una vez que hemos visto la influencia del tipo de motor, el tipo de sistema de post-tratamiento incorporado en el vehículo, vamos a ver ahora un aspecto muy relacionado con el tipo de conducción, que es el arranque-parada del motor. Normalmente en el arranque en frío es donde más sufre el motor por los posibles desgastes de las partes mecánicas críticas del motor y también sufre en aquellos vehículos en los que está incorporado el sistema Start and Stop. Sabemos que este sistema apaga el motor automáticamente cuando se producen determinadas condiciones y vuelven a arrancarlo también de forma automática en respuesta a la acción del conductor. El principal objetivo es reducir de nuevo las emisiones de gases contaminantes y también la contaminación acústica en este caso, así como por supuesto el consumo de combustible. Cada vez son más los vehículos que incorporan estos sistemas y, bueno, nuestro compañero Ítalo pasará a comentarnos los principales problemas y averías que pueden producirse. Sí, bueno, yo podría comentar, la experiencia que hay acá en nuestro país es todavía limitada, pero sí hemos visto de cerca el funcionamiento del Start and Stop. Y claro, son vehículos que vienen con un motor de arranque más robusto, ¿no? Porque pues el estar prendiendo y apagando, o en todo caso, viendo cómo se comporta en el tránsito, que dicho sea de paso, nuestro tráfico en la capital probablemente sea uno de los más aburridos que hay en el mundo, ¿no? Porque aquí te puedes quedar mucho tiempo en el tráfico y un vehículo con Start and Stop llega seguramente a ahorrar combustible. Pero hay ciertas situaciones que hay que tomar a consideración, ¿no? Vehículos con este sistema tendrían que usar aceites con una mayor, no digo excesivamente, pero a lo mejor tendría que tener una adherencia, ¿no? Que evite que el aceite se vaya rápidamente al cárter. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, lo más crítico que hay en un motor es en el arranque. Es ahí donde se produce el 70% del desgaste, ¿no? El otro 30% es solamente con la operación, ya cuando alcanza la temperatura de operación. Pero el arranque, entendemos, por lo menos en estos start-stop, que se produce todavía cuando el aceite no se ha drenado por gravedad del todo hacia el cárter, todavía permanece en las paredes laterales de las piezas del motor y con la adherencia probablemente que tenga el aceite, se va a mantener lo suficiente como para evitar el choque metal con metal y así producirse el desgaste. Es lo que se prevé para este tipo de motor. Muy bien, muchas gracias, Ítalo. Vamos a dar la palabra ahora a nuestro compañero Juan José, que quizás nos puede hablar también de las condiciones de conducción en su flota, en aquellos vehículos que transportan contenedores, aquellos que hacen un tipo de conducción con más arranque-parada, porque quizás distribuyen en una zona en la que el vehículo tiene que parar y arrancar de forma más frecuente. Y esto, bueno, va a ser un buen ejemplo de qué impacto tiene en el aceite lubricante. Juan José, si nos comentas. Sí, claro, gracias. Como lo dijo, que están los mayores problemas y tal como lo dijiste tú, Alejandra, el clima también entra a un factor importante. Y lo primero que afecta el clima es al conductor. Nosotros tenemos aquí un clima bastante caliente, bastante húmedo y a las 12 del día se pone bastante complicado estar en la calle.
Panamá es una ciudad pequeña y los camiones tienen que estar arrancando y parando, y más en los momentos de tráfico. Yo tengo segmentados los equipos, tengo equipos que están en ciudad y tengo equipos que van a otras provincias al interior que recorren largas distancias. Y obviamente es completamente diferente. Nosotros, para los motores que están en la ciudad, nosotros hacemos los cambios mucho más frecuentes a los que están en recorridos más largos, que es bastante más cómodo para todos, para el conductor primeramente y también para el motor. Sí, hay diferencias y la parada, el start-stop, sí afecta mucho. Muy bien, muchísimas gracias, Juan José. Y nadie mejor que José Manuel para contarnos cómo es el sistema automático Start and Stop incorporado en los vehículos Scania y también que nos pueda hablar de un modelo muy nuevo denominado Scania Citywide. Coméntanos, José Manuel. Bien, esto empezó en mayor incidencia en el 2015, ¿no? Sobre las pruebas de consumo de combustible, tanto para los motores eléctricos como para los motores propulsados con diésel. La idea es, si nosotros ya garantizamos que el aceite, ¿no?, es el correcto para cada motor, ahora lo que necesitamos nosotros es obtener y reducir el consumo de combustible, ¿no? El ahorro de combustible para el sistema Start-Stop de Scania, que es un sistema que permite que el motor, en ciertas condiciones, cuando ya está parado, velocidad cero, se apaga el motor. Efectivamente, como mencionó Ítalo, debes tener un motor de arranque, ¿no?, que no es el habitual. Debes contar con un aceite con propiedades, ¿no?, de mejor proporción, en el sentido de que pues no tengas esa situación por gravedad que se te escurra. Entonces, de esa manera, nosotros podemos garantizar con este sistema en los vehículos Citywide, ¿no?, porque es un vehículo urbano, ¿no?, alcanzar un ahorro de combustible del 8% en motores diésel y en motores eléctricos hasta un 15%. Así que esto lo hemos venido empezando con mayor fuerza desde 2015 y hoy pues no es un hecho. Tenemos un producto que también es rentable, que también puede ser solicitado por el mercado, ¿no? Y tenemos el aval porque estas pruebas las realizamos dentro de todos los mercados con mayor cantidad de tráfico y en esta situación la realizamos en Holanda, ¿no? Así que sí, nos ha dado muy buenos resultados, ¿no?, el hacer este tipo de actividades y obtener un ahorro considerable del sistema con el combustible. Juan José, siendo propietario de una flota de transporte tan importante como es Monroe International Group, ¿qué es lo que más os preocupa a la hora de realizar el mantenimiento de vuestras unidades? ¿Qué es lo que consideráis para vosotros que es la mayor inversión desde el punto de vista de mantenimiento? Obviamente debo decir que una de las cosas que nosotros le prestamos mucha atención es cómo queda el aceite utilizado. Nosotros inclusive hacemos un tratamiento un poco artesanal para saber inmediatamente cómo está. Inclusive hasta lo pasamos por ciertos coladores para ver inclusive si se pueden apreciar algún tipo de partículas. Pero para nosotros es eso. Nosotros comparamos el aceite cómo está y verificamos las condiciones que el equipo ha andado y la cantidad de kilómetros y horas que ha recorrido. Y si todo está bien, no hacemos mayor cosa. Si vemos que algo no está de acuerdo a lo como debe estar, entonces entramos el equipo en un tema de revisión permanente y le ponemos un aceite e inclusive a veces le hacemos prueba de aceite. Gracias. Muy bien, perfecto, fenomenal. ¿Y cuál es el coste que supone para vosotros, para Monroe, que una unidad esté parada por mantenimiento, ya que todos estos equipos pasan una vez al año por ese mantenimiento y entendemos que cada unidad parada supone un coste importante, porque siempre interesa que vuestra flota funcione el mayor periodo de tiempo posible? Sí, el costo de oportunidad es el que nosotros lo establecemos de esa manera. Ahora, nosotros
todo lo tenemos programado, todos los mantenimientos los programamos y cuando programamos eso no lleva ningún costo porque ya tenemos un plan B, ya tenemos una alternativa. Lo que nos lleva a un costo grande es cuando el equipo hay que pararlo sin tener su programación. Cuando presenta algún tipo de falla o algún tipo de evento y que tengamos que parar, ese costo de oportunidad es muy alto. No quiero cuantificarlo, no quiero decirte una cifra, pero realmente ese es el costo más alto que nosotros tenemos. Muchas gracias, porque yo creo que ha sido muy interesante esta charla coloquio que hemos tenido oportunidad de tener entre los cuatro. Y además ahora tenemos la posibilidad de contestar a preguntas en directo de los usuarios que nos están viendo. Vamos a intentar contestar el máximo número de ellas, para lo cual, bueno, veamos cuáles son las primeras que van apareciendo. Sí, en efecto, Alejandra. Veo que hay una primera pregunta, la estoy viendo aquí, ¿no? Y nos dice, un usuario nos pregunta, cuando los vehículos circulan en determinada condición de altitud, ¿cómo afecta el lubricante? Si gustas, puedo dar mi opinión. Mira, efectivamente, yo pienso que sí hay una afectación de la altura con el lubricante, debido a que en altura la combustión es una combustión incompleta, porque no hay tanto oxígeno para completar, valga la redundancia, esa combustión. Y de hecho se van a presentar varios fenómenos, ¿no? Uno de ellos es la dilución por combustible, porque como no se ha podido quemar, pues efectivamente se va a tener que ir hacia el aceite. El otro problema es la presencia de hollín que se genera porque el vehículo, pues estando en altura, al haber menos oxígeno, está haciendo un esfuerzo por trabajar, por operar y va a generar ese hollín que se va a alojar en el aceite también, por esa combustión deficiente que tiene por falta de oxígeno. ¿Tú qué piensas, José Manuel? Yo creo que dentro de tu experiencia has podido observar seguramente vehículos que han venido con el aceite espesado, polimerizado, ¿no? Y se debe muchas veces a que son vehículos que trabajan en altura. Sí, así es, Ítalo. Efectivamente. Pero hay otros factores también que se suman, ¿no? En el parque automotor de vehículos pesados, vamos a tener vehículos con o sin gestión electrónica. Y cuando no tiene gestión electrónica, esto obliga a que los vehículos tengan que hacerse algún ajuste cuando tengan que cubrir rutas en altitud. Y los vehículos con gestión electrónica, esto se hace de manera automática porque es el software inmerso en la electrónica que hace estos ajustes. Pero tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Que ambos motores tienen un turbocompresor. Porque cuando vas a altitud, ¿no? Y la regla es así, por cada 1000 metros de altitud que se supere, es un 10% que se reduce, ¿no? La potencia y torque del motor. Entonces, para poder compensar, ¿no? esa pérdida, es que los motores cuentan con un turbocompresor. Entonces, ya nos estamos dando cuenta, ¿no? Que si el motor no está ajustado correctamente, ¿no? Que no cubre religiosamente su mantenimiento, entonces lo que va a afectar por el mal mantenimiento, más que nada el sistema de combustible, afecta al lubricante. Claro que sí. Sí, efectivamente, se ha podido apreciar que esto incide mucho más en vehículos que no llevan turbo. Cuando son de aspiración natural, este problema es gravísimo en estos vehículos que pretenden trabajar o operar en zonas muy altas, ¿no? Hay regiones en distintos países que superan los 4000 metros sobre el nivel del mar. Pero bueno, hay también otras consultas que nos están haciendo. Y Alejandra, de repente tú nos puedes contar un poco, ¿no? ¿Se pueden mezclar los lubricantes de diversas marcas, de diversas viscosidades?
Muy bien, sí, mira, esta pregunta la voy a contestar yo. Muchas gracias, Ítalo. No es recomendable mezclar, incluso lubricantes de la misma marca, no recomendamos mezclarlos. Cada formulación química es distinta y hay una estudiada selección de los aceites base y de los aditivos incorporados. Cuando los clientes o los usuarios mezclan, lo que se hace es modificar esa fórmula que ha pasado ensayos físico-químicos y ensayos de prestaciones, ensayos de motor, ensayos en flota, que también hemos mencionado antes, y entonces se pone en riesgo la durabilidad de los equipos. Solamente en caso de urgencia, por ejemplo, que desciende el nivel de aceite por debajo del límite mínimo, en esos casos el riesgo de que falle la lubricación o que haya un riesgo de lubricación es mayor que el riesgo de mezcla. Entonces, solo en esos casos, pues permitimos que se puedan mezclar aceites en esa situación y siempre que se pueda del mismo nivel de calidad y de viscosidad del que se está utilizando. Una vez que ya hemos pasado la situación de urgencia, recomendamos el cambio completo del aceite del cárter lo antes posible y muy importante sustituir, por supuesto, el filtro de aceite por uno nuevo. Mira, en efecto, ¿no? Son una de las consultas que reiteradamente nos hacen, ¿no? Sobre todo para el cambio de marca. Es diferente si uno va a cambiar el cárter por otra marca de aceite, ¿no? Sobre todo cuando están dirigiéndose a nosotros, a Repsol. Nosotros lo que siempre decimos es que mientras mantengan el mismo nivel API y se pretende cambiar de aceite, pues puede usar el mismo nivel API o uno superior, dependiendo, por cierto, del tipo de combustible y otras variables que analizamos en el caso, ¿no? Pero es cierto, solamente para casos de emergencia uno puede mezclar los aceites, pero es válido hacerlo solamente en emergencia. Y otra de las preguntas que me gustaría hacerles en general, a ver quién lo contesta, es ¿cómo puedo hacer un análisis del aceite en un camión? Es lo que están preguntando algunos usuarios. De repente, JJ, tú puedes darnos una respuesta. Sí. Bueno, yo he hablado bastante del tema de los análisis. Con relación al tema pasado, puedo decir que exactamente como lo dice Alejandra, si en caso de que un equipo esté fuera en conducción y tenga que rellenar aceite, si enseguida se hace, cuando regrese a base, se hace el cambio del aceite. Como ya lo he dicho anteriormente, el análisis para nosotros es importante y lo hacemos por lo menos una vez al año y lo hacemos exactamente programado o cuando vemos algún defecto en el aceite ya utilizado. Muy bien. Y aquí tengo otra consulta que nos hace un afanado usuario y de repente, Alejandra, tú nos puedes ayudar ahí, ¿no? También tú, José Manuel, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos de un buen aceite? Gracias, Ítalo. A ver, el aceite lubricante debe crear una barrera fina y viscosa entre dos superficies metálicas en movimiento. Una película capaz de reducir la fricción, eliminar las impurezas y disipar el calor, para evitar el desgaste y mejorar la economía del combustible. Un buen aceite debe tener la viscosidad correcta o lo que es lo mismo, unas propiedades de flujo correctas en diferentes temperaturas de funcionamiento. De este modo, se obtendrá el grosor adecuado de la película de aceite en todos los componentes y en todas las ocasiones. Y lo más importante, el aceite debe mantener los componentes del motor limpios y evitar las acumulaciones y la formación de sedimentos en los pistones. Además, un buen aceite no debe perjudicar la eficacia del sistema de post-tratamiento. Por último, el aceite debe estar protegido contra la degradación, lo que ayudará a disminuir la frecuencia de los cambios de aceite. Muy bien, muy bien. Hay una consulta
interesante que nos están haciendo es en particular sobre qué son los aceites base, cuáles son, qué significado de los aditivos o explicación de los aditivos y los modificadores de viscosidad. De repente tú, Alejandra, con la experiencia que tienes en laboratorio, nos puedes decir un poco sobre este aspecto y de repente yo lo complemento desde bajo otra óptica, un tanto más de experiencia de campo. De acuerdo, perfecto. Pues los aceites bases son los obtenidos del petróleo de dos formas. Por un lado, los aceites minerales, que son directamente derivados del petróleo, y luego los considerados sintéticos, en los que hay una reconstrucción química partiendo del gas del etileno. Estas bases lubricantes mantienen propiedades físico-químicas inherentes y diferenciadas y están clasificadas en varios grupos según el organismo API, el Instituto Americano del Petróleo. Estos grupos son el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4 y el grupo 5. Esta normativa es la API 1509 y clasifica las bases según estos grupos en función del porcentaje de azufre, el porcentaje de saturados y también el índice de viscosidad. Coméntanos tú, Ítalo, sobre los aditivos. Bueno, mira, los aditivos en realidad son añadidos que se le hacen a los aceites bases que has mencionado. De por sí los aceites bases tienen ya propiedades que son inherentes, ¿no? Pero estas propiedades son repotenciadas gracias a los aditivos, ¿no? Y es para mejorar justamente el desempeño final del lubricante dentro del cárter o dentro del circuito donde estamos lubricando, ¿no? Tal es así que hay aditivos de distintos tipos. Hay aditivos antioxidantes, anticorrosivos, antiespumantes, detergentes, antidispersantes, antidesgaste, espesantes, en fin. Acá hay una pregunta. ¿Qué riesgo A ver. corre un cliente cuando utiliza aceites no especificados y no homologados por el fabricante? A ver si me permiten a mí. Los riesgos que son en tipo general y pueden aplicarse a toda la cadena cinemática, quiere decir motor y transmisión. Riesgo grave de avería en el motor o en la transmisión, especialmente si intenta prolongar el intervalo de cambio de aceite. Más tiempo de inactividad del vehículo y, por tanto, pérdida de ingresos a causa de unas intervenciones programadas más frecuentes y a largo plazo posiblemente más reparaciones imprevistas. Daños en los componentes de los sistemas de post-tratamiento con las consiguientes y costosas reparaciones. Mayor gasto en combustible a causa de unas propiedades viscométricas del aceite no optimizadas. Consumo de aceite superior y una pérdida de la garantía si el vehículo todavía está cubierto por la garantía. Por eso hay tantos usuarios que nos preguntan en muchas ocasiones y ahora durante este Facebook Live también, ¿por qué tantos aceites diferentes? ¿En qué se diferencian? Bueno, pues posiblemente en cada mercado se tienen muchos competidores que cuentan con un portafolio de aceites lubricantes muy, muy amplio, ¿no? Para poder cumplir con los requisitos de tantos fabricantes de vehículos y tantos niveles de calidad y tantas homologaciones, es lo que nos obliga a tener distintas referencias en el mercado. Y yo te añado algo más. Yo añado algo más. ¿Ah? Yo pienso que hay muchas marcas en el mercado, pero no todas son marcas que están al nivel de las empresas como la nuestra. No se respetan las homologaciones, ¿no? Tienen precios más económicos porque no cumplen con dichas homologaciones que tienen un costo, ¿no? Hay que pasar pruebas como las que hace Scania, pruebas de campo, pruebas de laboratorio, ¿no? Pruebas de rendimiento y entonces se tiene un aceite que a lo mejor es económicamente más atractivo, pero que no reúne las características necesarias para mantener en buen estado operativo un motor o una máquina en general. Es por eso que hay muchas marcas, pero no todas son buenas.
Muy claro. Gracias, Ítalo. Pregunta. Pues otro usuario justo nos pregunta, cómo hay tantos aceites, qué características deben observar en las fichas técnicas, quizás para, bueno, intentar distinguir tantos aceites que hay en el mercado. ¿Qué te parece, Ítalo? ¿Qué les podemos decir a los que preguntan por las fichas técnicas? ¿Qué datos consideramos importantes en los que deben prestar más atención? Es una pregunta muy válida. Yo le agradezco a la persona que está haciendo esa pregunta porque nos va a dar la oportunidad de extender un poco algo que suelo yo recomendar. Cuando nosotros compramos un aceite nos guiamos muchas veces de la marca, pero nunca preguntamos por la ficha técnica. Es cierto que en compañías grandes, compañías que tienen mucho movimiento mecánico, equipos en general, sí están al tanto de solicitar la ficha técnica, pero a veces no la saben interpretar. Yo lo que le pregunto, lo que siempre recomiendo ante una pregunta como esa es, miren, lo primero que se debe leer y conocer es qué viscosidad y qué índice de viscosidad es la que está solicitando el cliente cuando no nos habla de especificaciones, cuando no nos habla de marcas, ¿no? Porque a veces tocan las marcas y no dicen los tipos, a veces dicen los tipos, no tocan las marcas, pero cuando ponen ya recomendaciones más específicas, las características que debe tener el aceite, que es viscosidad, índice de viscosidad, ¿no? Y ciertos valores que debe tener, por ejemplo, si se trata de un motor, la reserva alcalina, pues entonces el universo grande que se nos puede hacer comienza a reducirse. Muchas gracias. Bueno, pues hay más preguntas, pero ya no tenemos más tiempo. Hemos intentado contestar algunas de ellas para que nuestros usuarios tengan idea de qué hacer en el caso de mezclar, cuáles son los requisitos más importantes, cómo distinguir los aceites a través de sus fichas técnicas en el amplio mercado que hay de tantas marcas y tantos tipos, pero es una pena, tenemos que dejarlo aquí. Quiero dar las gracias a los participantes en este panel de expertos, a Ítalo, a Juan José, a José Manuel. Como digo, ha sido un enorme placer y muchísimas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros en este Facebook Live, en este webinar sobre lubricantes de vehículo pesado. Muchísimas gracias a todos y también a todos los usuarios.